Qué jóvenes éramos. Qué jóvenes éramos. Esta foto es de tu visita a Zaragoza hace casi 20 años. Estuvimos también aquí en el centro Pignatelli, en el piso de arriba. Nos han pasado muchas cosas desde entonces. En aquella ocasión, fue para mí un orgullo poderte presentar. Enumeré tus títulos y experiencia con la boca llena. Quería darte tanta relevancia como me fuera posible, para así demostrar al auditorio, lleno por cierto, que estabas a la altura. 2 veces me tuviste que corregir porque no pronuncié bien los títulos. Era una señal. Hoy estoy igual de orgullosa. Pero he aprendido en estos años que la teología que hacen las mujeres no es una herramienta de poder, aunque nos empodere. Es una herramienta de reflexión, de diálogo, de hacerse preguntas y también de experiencia de fe. Así que hoy os presento a Ivonne Guevara, cuya biografía oficial podéis encontrar en internet y cuya teología no está hecha solo desde lo académico. Su teología ecofeminista nace de la observación real de la vida de las mujeres pobres del nordeste brasileño. Para ella, la lucha por el cambio de relaciones entre mujeres y hombres está vinculada con la transformación de nuestras interacciones con el ecosistema. Ella habla de un ser humano complejo que forma parte de esa realidad cósmica, también compleja. Sabe que asumir a lo que venimos llamando Dios como un misterio nos animará a retomar el camino de Jesús, más como una ética a favor de la vida de todos y de todas, que como una metafísica en la que las divinidades de rostro masculino se entretienen trinitariamente en un intercambio de perfecciones. Vayamos pues, Ivonne, a la experiencia de Jesús y a nuestra experiencia concreta como el lugar en que se encarna el amor. Ivonne, tus palabras esta mañana están en un triángulo que es ecología, feminismo y teología, que he puesto en orden alfabético para no tener que dar explicaciones de por qué pongo un término antes que otro. Sazónalas con tus condimentos feministas, con la ternura y la sinceridad, y desplieganos un menú que nos inspire en nuestras propias búsquedas espirituales. Es un honor tenerte en Zaragoza. Gracias por aceptar nuestra invitación en el minuto cero. Para allá, para allá. Buenos días. Sí. Buenos días a todas y a todos, porque hay algunos todos que también están aquí. Y es una emoción, una alegría y un orgullo de estar de nuevo en Zaragoza después de 20 años. Y de nuevo ser presentada por Mabel. 20 años se pasaron, ¿no? Hay gentes que ya estaban aquí, gentes que no estaban, gentes que ya se fueron de este mundo, pero no se fueron de nuestros corazones y recuerdos. Bueno, el título de esta charla, que quería que fuera más bien una conversación de recuerdos de nuestras vidas, de lo que hemos hecho en estos 20 años, pero vamos a llegar allá. Pero el nombre de esta charla tiene el mismo nombre de este congreso, Salto Vital, creyentes y feministas. Y cuando digo salto vital, creyentes y feministas, quiero decir que de este salto vital, nosotras todas somos participantes
es como si nosotras todas tuviéramos una misma pierna o las mismas dos piernas para dar el salto, el mismo cuerpo, la misma energía, los mismos ojos, aunque a veces desencontrados, pero estamos juntas hemos estado hace más de 40 años cuando empezamos el feminismo teológico. Hemos estado juntas dando este salto y todas somos como bailarinas, no sé si está correcto decirlo, trapecistas, acróbatas, de muchas edades y de muchos lugares a dar este salto, un salto vital. Y hay que preguntarse por qué salto vital y qué es un salto vital, aunque tengamos que saber qué significa hoy para nosotras ser creyente y feminista. Creyente en qué y feminista de qué manera. Entonces yo pienso que nosotras que abrazamos el feminismo y la tradición cristiana, hemos dado y seguimos dando un salto vital. No es un salto hecho, es un salto que sigue su energía. No hemos puesto el pie donde queremos por. Estamos todavía en el proceso del salto y en medio a muchas turbulencias. Y entonces este salto tiene que ver con una tradición que hemos recibido. No la hemos inventado, pero la hemos recibido, y es la tradición cristiana. Pero una tradición que nos ha sido transmitida en clave patriarcal. Y esta clave patriarcal tiene sus formas, tiene sus comandos a nuestro cuerpo y tiene sus órdenes. Y esta interpretación de la tradición es que tenemos que cambiarla. O sea, no podemos cambiar el pasado que fue, pero podemos cambiar el presente y algo de la preparación del futuro que podemos dejarlo también como herencia para nuestras hijas e hijos. Entonces, el creyente y feminista es porque sí, creemos en el corazón de esta tradición. El corazón de esta tradición que se encuentra con otras tradiciones que buscan justicia, bien, que buscan el derecho, sobre todo para los pobres, sobre todo para las pobres. Y entonces, para no perder este corazón, queremos interpretarlo de nuevo, reinterpretar esta tradición a partir de otras relaciones. Y estas otras relaciones incluyen una palabra crítica. ¿Qué quiere decir palabra crítica? Quiere decir una palabra que juzga los efectos de las interpretaciones. Una palabra crítica viene del verbo crineo, que es juzgar, juzgar para el bien y para constatar si la interpretación produce vida o produce muerte, si la interpretación ayuda a liberar o si la interpretación nos ata
a algunas órdenes ya superadas por nuestro tiempo. Entonces, la interpretación que queremos es una interpretación que sale de nuestro tiempo, no solamente de mí misma, pero también de mí misma, pero es una interpretación de nuestro tiempo que obedece a las cosas que están ahí, a los gritos que están ahí. Y hay tantos gritos de mujeres, tantos gritos a privilegiar, pero estamos en este momento privilegiando algunos gritos de mujeres, pero esto no quiere decir que son ni más ni menos importantes, pero abrazamos, escuchamos de manera especial algunos. Salto vital. Estamos viviendo un salto vital porque a partir del feminismo queremos interpretar la tradición y el mundo a partir de otra perspectiva, a partir de otra herencia. Y cuando decimos esto, estamos muy conscientes de nuestras contradicciones, de nuestras hesitaciones, como Luisa Delma. Hay cuántas hesitaciones, vamos, no vamos, es por ahí, no es por ahí. Esto es nuestro cotidiano. Entonces, no pensar que hacer un salto vital es un salto donde todo está claro. Al contrario, todo está oscuro y solo tenemos algunas pequeñas luciérnagas que nos vienen de esto que las dos hicieran. Damos las manos, decimos, cuenta conmigo. Esto no es la claridad total, ¿no? Es algo, es algo. Entonces, sabemos que nosotras mismas que anunciamos nuevos contenidos, nuevos comportamientos, nuevas celebraciones, nuevas acciones, somos marcadas por inseguridades, sufrimientos, emociones que nos vienen del pasado. No crean ustedes que el mundo patriarcal no sufre el mismo desequilibrio, pero ellos nos hacen creer que son fuertes, ¿no? Nos hacen creer que tienen armas, que tienen el poder divino, pero si tienen una diarrea ya están en peores condiciones que nosotros. Entonces, creer que los que dicen que tienen poder son débiles, y quizás mucho más débiles que nosotras. Es que nosotras tenemos que creer no solo en nuestra debilidad, pero en la debilidad de ellos. Son ídolos de pies de barro, ¿no? Como dice la profecía. Entonces, en esa perspectiva quiero dividir mi reflexión con ustedes en tres partes. En la primera voy a hablar del feminismo y especialmente también del feminismo teológico, digamos un poco más académico, y me permiten decirlo, blanco, un feminismo occidental blanco. Y quiero decirlo porque nosotras blancas siempre queremos agregar el feminismo indígena, el feminismo negro, etcétera, etcétera. Y hasta tenemos miedo ahora de la palabra blanco, ¿no?
quizás aquí en España ustedes no tienen este mismo problema, pero en Brasil, donde el 70% de la población es morena y negra, entonces empezamos las blancas a tener complejo de blanca, ¿no? Y es horrible el complejo de blanca. Entonces, admitir que sí, que somos blancas y que sí hemos compartido los prejuicios con negros, indígenas, admitir que somos parte, quizás no personalmente. Me encontré con una pareja, dos mujeres, una blanca y la otra negra, y la blanca decía: yo nunca he tenido prejuicios, y ves cómo estoy con una compañera negra. Yo digo, ay, por eso mismo tengo que decirte que algo de prejuicios has tenido, porque enfatizas de una tal manera que tienes una compañera negra que, bueno, esto para decir que hay que admitir nuestra historia. Hay que aceptar que de hecho somos parte del grupo que consideró las otras no blancas como inferiores. Tenemos que admitir que somos nosotras, no totalmente, pero que también hemos hecho de las otras no blancas nuestras sirvientas. Y no solamente no blancas, pero las más pobres, o sea que hemos participado de las mismas jerarquías y exclusiones que se dan en el mundo. Entonces, quiero ubicarme desde este lugar y también desde el lugar de una mujer de ciudad, de formación académica, de corte católico romano, ecuménica y crítica. Quiero también ubicarme, y creo que es el caso de ustedes también, desde un lugar feminista, teológico, que es cada vez más minoritario. O sea que la teología feminista, yo pensaba 20 años atrás que íbamos a ganar espacios, incluso espacios adentro de la iglesia. Y para mi sorpresa, 20 años después, perdimos espacios. Y cada vez más nos sentimos afuera. Y muchas veces, para no estar afuera, entramos, arreglamos algunas cosas, como que para ocuparnos. Me acuerdo de dos teólogas suizas que ya están en sus 80 años, que decidieron volver a la Iglesia Católica y volver para ocuparse. Y dicen, qué espantoso es. Hay que empezar todo de nuevo a los 80 años, porque parece que en la iglesia no hubo cambio de contenido, de catequesis, es exactamente lo mismo. Entonces están allá como abuelas que discuten algo, que levantan algunas cuestiones, que hacen fiesta para poder seguir viviendo y compartiendo sus locas ideas. Bueno, entonces, y por eso que muchas veces me preguntan si soy de hecho cristiana y de hecho católica. ¿Cómo es posible ser cristiana y católica? Esta es una pregunta que tendremos que
guardar si es posible ser feminista y cristiana. Para tranquilizarlas, mi respuesta es sí. Y yo bueno, avanzo un poco, pero me recordé que creo que es en el siglo XII o XIII, que en el sur de Francia había los cátaros, ¿no? Y los cátaros eran considerados heréticos, algunos muy perseguidos y aprisionados y quemados y todas estas cosas que conocen. Pero ellos nunca han admitido que los heréticos eran ellos. Ellos decían que los heréticos eran los otros. Y yo digo lo mismo. Creo que los heréticos son los otros, ¿no? Y quizás nosotras no somos tan heréticas según un cierto criterio. La segunda parte, entonces, también quiero reflexionar con ustedes sobre las descolonizaciones de las interpretaciones cristianas que están en curso, sobre todo en América Latina. Y en la conclusión quiero retomar la espiritualidad ecofeminista para decirles algo donde nos ubicamos desde el punto filosófico, teológico y espiritual. Bueno. Entonces, primera parte, las preguntas del feminismo al cristianismo. ¿Quieres que me levante? Así. Ah, ¿así está bien? Bueno. Entonces, como ustedes saben, y es muy común aquí como en Brasil y en otros países de América Latina, actualmente hay una satanización del feminismo, no solamente en las iglesias, pero también por las políticas conservadoras, ¿no? En Brasil es algo estupendo. Los políticos de derecha que se presentan, todos son contra el feminismo, todos. O sea que casi no se necesita que las iglesias cristianas hablen en contra del feminismo, porque los políticos ahora que se presentan en las elecciones, vamos a tener ahora el 7 de octubre, los que son contra el feminismo ya se declaran contra el feminismo como obra del diablo. Wow. Imagínense. Y entonces es interesante que nos hacen una propaganda que quizás si tendríamos plata no podríamos hacer de nosotras mismas, ¿no? Porque estamos cada día en la radio, en la televisión, hablan mucho en contra al feminismo. De esta manera somos noticia política y somos noticia religiosa, en favor y en contra, por supuesto. Con eso dividimos el público. Hay gente que es a favor de nosotras y hay gente que es contra. Y cuando decimos nosotras, es un nosotras tan complejo, tan diverso, que hay cosas que yo no me identifico a nosotras, ¿no? Hay cosas que son para mí contrarias a nosotras feministas, y entonces que esto es otro problema, que ya no sabemos muy claramente quién es nosotras, ¿no? El nosotras se complejificó de una tal manera que a veces me envían un vídeo y dicen, esto es el feminismo. Yo digo, no para mí. Bueno, así que hace 20 años yo quizás
no tenía este problema, ni ustedes, ni tú, jovencita, no tenías. Y entonces ahora sí, ahora tenemos el problema de incluso de saber qué feminismo, ¿no? ¿Qué tipo de salto estamos dando juntas, ¿no? Y entonces creo que de nuevo estamos necesitadas de reempezar continuando. Y cuando digo reempezar, quiero decir reempezar a preguntarnos quién somos, cuál es nuestro territorio, qué queremos, dónde nos ubicamos. Por ejemplo, desde el punto de vista del cristianismo, tenemos que preguntarnos cómo nos ubicamos frente a la tradición de Jesús. ¿En qué Dios creemos? ¿Qué quiere decir la palabra Dios? ¿Cómo nos ubicamos frente a la autoridad de la religión? ¿Por qué no obedecemos o por qué obedecemos? Entonces, creo que esto es algo muy importante y tenemos que decir en esta misma línea que no solamente las políticas conservadoras actuales satanizan el feminismo o satanizan a las mujeres que salen del orden patriarcal, como también actualmente las religiones monoteístas también satanizan los feminismos. Y cuando hablo de las religiones monoteístas, hablo sí del mundo cristiano, del mundo judío y del mundo islámico. En las tres religiones se encuentra una satanización del feminismo, pero voy a quedarme solo en el cristianismo, por supuesto. Entonces, el contexto actual de nosotras es un contexto de mucha inseguridad. Por eso también, yo diría casi en la mitad del salto, como Telma y Luis se preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver el final de la película para ver qué pasa. Y esto, desgraciadamente, no podemos ver el final de la película, pero sí podemos sentir que estamos todas en una cierta inseguridad en relación al salto vital que estamos dando y en relación a dónde queremos llegar. Y es también muy interesante esta línea de satanización del feminismo, como los medios de comunicación también nos acusan en nombre de la política y de la religión como aquellas que somos responsables por la destrucción de la familia. Esto es absolutamente increíble. Como también somos responsables por los procesos de explotación de los menores, de los jóvenes, de los niños, porque no nos quedamos en casa, y también somos responsables de la corrupción de las costumbres, porque no nos quedamos a educar nuestros hijos y nuestras hijas. O sea que de repente nos tornamos culpables por los avances que hemos querido dar a nuestras propias vidas. Entonces, como que el feminismo, y el feminismo no como un título, pero un feminismo que
se ubica en cada una de nosotras, se torna una especie de chivo expiatorio de todos los males de la sociedad. Somos ahora las nuevas Evas, las que son responsables por los problemas actuales, las culpables del desorden social y cultural. De alguna manera, el desorden tiene cara de mujer. Entonces, sabemos bien, esto es un breve recorrido, que mucha gente condena el movimiento feminista sin darse cuenta de toda la historia que es la nuestra, de toda la lucha por los derechos civiles de las mujeres, por toda la lucha de los beneficios. A veces en los medios populares donde trabajo, muchas mujeres le dicen al feminismo no, pero cuando hay cualquier problema dicen hay que buscar sus derechos, y yo les digo, bueno, sus derechos son fruto de la lucha feminista. Ah, no es el gobierno que da, no es el gobierno que ha dado. Nosotras mujeres, las que ya se fueron, son responsables por lo que adquirimos, lo que conseguimos hoy. Bueno, el otro punto de nuestras peleas es que mujeres feministas, más allá de la lucha de los derechos civiles, de los derechos de trabajo, de los derechos sociales, hemos introducido cuestiones que tocan la sexualidad. Y las cuestiones que tocan la sexualidad y la religión en particular, encendieron de nuevo las lavaredas del infierno. Y de una forma tan potente que quieren quemarnos a nosotras todas. Solo las perfectas no pueden ser quizás protegidas. Sexualidad conectada con religión son dos columnas que sostienen una serie de injusticias y que se abren para muchas y muchas otras injusticias. Y esta es la nueva denuncia que estamos haciendo. Y de nuevo, en medio al salto que estamos dando, una diversificación que viene de la sexualidad conectada con la religión, parece entrar como componente del salto que estamos dando. Es muy interesante, no voy a hablar mucho de esto por falta de tiempo, porque estoy en la página 3, tú me dices cuánto. Sí. Es que es interesante que cuando empezamos hace 20 años atrás, hablábamos de feminismo, de mujeres, nosotras todas más o menos sabíamos lo que era una mujer, ¿no es cierto? Ahora también la identidad femenina está siendo discutida con muchas autoras, como por ejemplo Judith Butler, que personalmente la admiro mucho. Nos preguntan, pero ¿qué es una mujer? ¿Qué significa ser mujer? Ah, madre. Pero yo no soy madre. Yo no quiero ser madre. Ah, no, pero tienes la maternidad.
adentro. Bueno, esto no se ve si está adentro o afuera, ¿no? Un varón también puede decir, tengo un amigo que ahora ha tenido un bebé y pone la bebé en su pecho y la bebé busca el pecho de la madre y él me dice, ¿ves como también soy una mujer? Digo, sí, ves que antes él no era una mujer, pero ahora como el bebé busca en el padre el seno, entonces él dice, soy también una mujer. Lo que quiero decir, que incluso nuestras identidades sexuales, cómo han sido establecidas hace tiempos y cómo han sido establecidas adentro de nosotras. No piensen que es tan fácil para nosotras, ya de pelo blanco, ¿no? O menos blanco, empezar a percibir si es verdad, ¿no? Es verdad que nos han puesto adentro de un orden dado y nos han opuesto, o sea, unos a otros, unas a otras, y en realidad somos una diversidad, somos una sinfonía de músicas distintas, y esta sinfonía de músicas distintas se llama seres humanos. O sea que los seres humanos no son ni esto o aquello, son una diversidad. Incluso nuestra sexualidad no toca una nota sola, ¿entiendes? No es solo do, 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 mi. No puede hacer do, re, mi, re, do, fa, la, do. Y esto puede pasar aquí, podemos entender, pero difícilmente conseguimos armonizar todos estos sonidos que están adentro de nosotras. Bueno, ven, yo salgo de mi papel, ahora hablé muchas cosas, tengo que reencontrar mi papel. Bueno, entonces vuelvo al cristianismo. El cristianismo de matriz patriarcal. ¿Qué quiere decir que el cristianismo es de matriz patriarcal? A mí me gusta decir que es de una matriz interpretativa patriarcal. Porque si no fuera de una matriz interpretativa patriarcal, yo no pudiera decirme cristiana. Pero es la interpretación. Y en y por eso que digo, podemos tener otras interpretaciones. Y en esta interpretación de matriz patriarcal, todo se manifiesta en la voz masculina, la voz de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Este Dios que es pronunciado desde una palabra, una simbología, un poder masculino, hasta un salvador del perdido género humano, este salvador, hijo único de Dios, que nos salva por su cruz. Y esto es el orden establecido. Y el poder religioso nos aparece en una configuración simbólica masculina y yo diría idolátrica, porque manifiesta un tipo de dominación del mundo en relación a otra parte del mundo. El masculino expresa el poder organizador sobre todo
Y las religiones patriarcales sostienen entonces la identidad masculina del poder que domina las distintas culturas. Podemos estar absolutamente convencidas que la misma inspiración está presente en el poder político actual de todos los estados. El poder político actual tiene un corte religioso masculino patriarcal. Es un poder abrangente, diversificado y en muchos lugares. Y es un poder poseedor que posee un falocrático, que domina y es espada de poder sobre otras personas. O sea que hay simbólicamente una marca biológica en esta dominación. Hay también un color y una clase de dominación del falo. Pero más que eso, creo que el falo es muy clasista. Como decía Adela Cortina en su libro Aporofobia, es un falo que excluye mujeres pobres, negras, indígenas, que son las más pobres. O sea que un negro rico es más incluido, un indígena rico es más incluido, y así por delante. Entonces, con eso podemos verificar por qué la guerra entre los sexos atribuida al feminismo es considerada obra del demonio, obra del mal, que pretende destruir la orden social naturalizada y buena creada por Dios. Bueno, orden social naturalizada y buena. Todo lo que Dios ha creado ha sido bueno. Y el mal empezó cuando Eva desobedeció el orden. Entiendan que esto sigue muy presente en el inconsciente colectivo del monoteísmo, y particularmente en el inconsciente colectivo de los cristianos. Es algo impresionante cómo no tenemos todavía, y particularmente los varones no tienen todavía el valor de discutir esta construcción colectiva del inconsciente, cómo esto se mantiene, como decía Mary Daly, si Dios es masculino, el hombre es Dios. O sea que cómo no podemos dejar de divinizar al hombre. Y cuando digo el hombre, estoy hablando del varón. ¿Cómo no podemos? Y ¿saben quién más los diviniza? Los súbditos. Y entre los súbditos, las más numerosas somos nosotras. Y entonces, o sea que no nos damos cuenta que la divinización del falo viene de la vagina. Es crudo decirlo, pero en realidad si miramos las estadísticas por género, el número de cristianas es mucho mayor que de cristianos. Y el número de funcionarios de la iglesia,
funcionarias de las iglesias es mayormente femenino. Somos nosotras. Bueno, por eso que cuando nace la teología feminista, y la teología feminista quiere pensar sobre este tipo de poder, no es aceptada. La teología feminista no es aceptada porque crea disturbios y no garante por sus contenidos ninguna promesa mágica. No garante ninguna promesa de salvación inmediata. No garante que el salto va a ser en medio a flores, en un jardín bellísimo, donde los cuerpos no serán heridos. El feminismo no tiene ninguna garantía. Digo, el feminismo teológico. La pregunta que nos hacemos es sobre las razones por qué no conseguimos una penetración mayor, incluso en medio a las mujeres. ¿Por qué también no conseguimos una penetración mayor en medio a las mujeres pobres? Y pienso que es porque el feminismo en su forma teológica crítica crea inseguridad y crea una inseguridad mayor en el desorden establecido de nuestras sociedades. O sea que no tenemos un discurso de consuelo. No tenemos un discurso que les da una seguridad que Dios va a resolver todos los problemas. Como sabemos en la teología, los cuestionamientos feministas pasan por la imagen de Dios, la imagen de la humanidad, la imagen de Jesús, los dogmas cristológicos, la mariología, por la autoridad del clero, por los privilegios del clero, por las cuestiones relativas a la sexualidad, por los derechos reproductivos y otras cuestiones calientes. Pensar en estas cuestiones no nos da seguridad, nos da inseguridad. Y quizás hemos siempre buscado en la religión algo de protección. Cuando el mundo no nos protege, el incienso, el olor a incienso, el silencio o las canciones de la iglesia nos apaciguan. Nos apaciguan. Pero el feminismo tiene otra cara, ¿no? Y por eso, entre paréntesis, yo siempre digo que nosotras, mujeres teólogas feministas, tenemos que preparar liturgias nuevas, cantos nuevos, introducir, crear celebraciones feministas distintas, tornar el efímero bello, no solamente el eterno patriarcal que es bello.
en Dios vamos a ser felices eternamente. Entonces tendremos que crear canciones que digan el efímero amor que nos sostiene, el beso del momento que nos alegra, el café que tomamos juntas que nos llena de esperanza, la mano extendida que me ayuda a crear canciones otras para cantar el efímero de la vida, el efímero que está en nuestros cuerpos. Y es interesante que nosotras, teólogas feministas, algunas sí ya están haciendo esto, pero la mayoría muchas veces nos separamos de una misión que es una misión, creo, propia de la religión, que es la misión de sostener la vida. Y sostener la vida con la verdad, no con promesas que no van a pasar. Entonces, creo que hay mucho trabajo que está por delante y que quizás tendríamos que retomar la pauta de nuestras agendas. Desde América Latina y muy particularmente desde Brasil, tengo que decirles que nosotras, las teólogas feministas, hoy no tenemos mucho acceso a las periferias, a los grupos de pobres de las periferias. Y ustedes van a preguntar por qué. Hay muchos porqués. Creo que las mujeres en América Latina y creo que en muchas partes del mundo, seguro que aquí en España también, hemos escuchado el Concilio Vaticano II, hemos escuchado el apel, el llamado de los pobres. Nos fuimos, nosotras mujeres nos fuimos a vivir en muchos barrios populares, en muchos sitios. Nosotras nos fuimos a trabajar en cárceles, nos fuimos a trabajar con niños abandonados, o sea que nos movemos a vivir otras cosas. Pero lo que pasó es que muchas de nosotras, al hacer esto, seguimos con la misma teoría teológica. No sé si me entienden. O sea, seguimos con la misma teoría teológica. Y cuando acordamos y hemos querido la teoría teológica feminista, nos han dicho, chao, no pueden, no las queremos. ¿Cuántas y cuántas comunidades insertas en medios populares en América Latina que han tomado la causa de los pobres sin tierra y que fueran echadas afuera por los obispos cómplices de los terratenientes? O sea, lo que quiero decir que hemos trabajado nuestros corazones, nuestras convicciones y no hemos acordado para la discrepancia, no sé si es un buen español, la discrepancia entre la vida
y la teoría teológica de la Iglesia. Y las mujeres más académicas que han trabajado la teoría teológica de las iglesias, muchas veces no estaban tan conectadas con la práctica en comunidades populares. Y así que a las primeras las echaran afuera y a las segundas también las echaran afuera, fíjense. Las segundas tampoco tienen lugar en las academias, en las universidades, poquísimas. Y cuando tienen lugar más o menos figurativo. O sea que si se atreven a desarrollar sus teorías y sus percepciones hasta las últimas consecuencias, son echadas afuera. La cantidad de mujeres echadas afuera, no solamente desde la Iglesia Católica, pero desde las iglesias protestantes, en estos últimos 15 años es enorme. Es enorme. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina, echadas afuera porque su teoría no corresponde a la teoría de la institución. ¿Y cuántas mujeres, incluso de comunidades religiosas, han sido echadas afuera de diócesis por su compromiso con los pobres? O sea que estamos en un momento de rechazo del feminismo práctico y del feminismo teórico adentro de las iglesias. O sea, entonces, lo que pasa ahora, y después ustedes van a decirme que es lo mismo en España o no, es que muchas mujeres, incluso de medios populares, lúcidas de los juegos de poder religioso, del poder religioso, se afastan, distancian, se alejan de la institucionalidad de la iglesia. Aunque no rompan oficialmente, porque quieren guardar una cierta cercanía con las comunidades populares, ya no pueden escuchar más los discursos jerárquicos. Ya no soportamos más. Yo estoy incluida ahí. Ya no soportamos más. Percibimos la necesidad de crear lugares alternativos. Y la creación de lugares alternativos es un proceso muy lento porque las masas están acostumbradas a los lugares oficiales, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Yo estoy por ejemplo, en Brasil actualmente con un grupo de 50 jóvenes de muchas confesiones cristianas que ya no soportan sus iglesias. Nos reunimos una vez al mes, así para rezar, para decir algo. Ellos se reúnen, pero digo, conmigo es periódico. También estoy actualmente trabajando con un grupo de jóvenes de periferia, jóvenes que hacen teatro. Todos eran cristianos. Ahora dicen, somos seres humanos. O sea, lo que quiero decir es que el endurecimiento no lleva a nada. Muchísimas mujeres ya no son nada. Dicen, tienes una religión, tenía. Pobres, tenía.
¿Y por qué no? Por eso, por eso, por eso. O sea que yo en este momento quiero introducir algo importante desde mi punto de vista. Creo que con estos grupos dispersos se puede vivir y pensar una epistemología ética que subraya mucho más la interrelacionalidad que la causalidad patriarcal. Yo, si no fuera una conferencia con tantas personas, iba a escribir en el cuadro: causalidad patriarcal. El mundo, la epistemología, la teoría del conocimiento patriarcal dice así: hay una causa. Y la causa de los disturbios actuales en la iglesia, una de las causas son las mujeres feministas. Bueno, yo estoy en contra a esta causalidad patriarcal y estoy por descubrir la interrelacionalidad de las cosas. La interrelacionalidad que me muestra cómo esta causalidad patriarcal es ingenua. Es ingenua. Y que el feminismo es un aspecto de todas las inseguridades de nuestro mundo, que está lleno de gente herida en su dignidad y en sus cuerpos, gente que busca simplemente sobrevivir, seguir el aliento que respira cada día y quiere respirar, y tiene que salir de su tierra, y tiene que salir de su país, y tiene que perder su lengua, y tiene que perder sus familias, y tiene que perder sus casas. Y entonces las causalidades patriarcales tienen que ser revistas, y quizás tenemos que hablar de interrelacionalidad, de razones, de causas, de efectos. Y en esta situación donde la causalidad patriarcal parece dominar, cada vez más están fuertes los sistemas de protección. En Brasil, por ejemplo, las iglesias más llenas, incluso iglesias católicas más llenas, son las que optaron por el pentecostalismo. Hay un pentecostalismo católico, que hay misas que duran más de 2 horas, ¿no? Y que hay agua bendita, no con vasito así, no, con baldes de agua que se tiran sobre el pueblo, y que está la abundancia de la gracia de Dios. Y hay los milagros, ¿no? Hay tantos milagros y tanta gente que llega estropeada. Y les digo, mayoría mujeres. Mujeres, la mayoría son las mujeres que estamos estropeadas y que tenemos tantos dolores frente al pastor o al sacerdote, y estamos, hay un pastor protestante que se llama a él mismo de apóstol. Muy bien. Tiene una cantidad de toallas pequeñas, y él cuando habla se llena de sudor, ¿no? Y toma una toallita y saca fuera el sudor, y la gente
¿A quién va a dar la toallita? ¿A quién? ¿A quién? Siempre, desgraciadamente, somos nosotros que queremos las toallitas y las abrazamos y las guardamos, ¿no? Esta es la inseguridad de nuestro mundo. Cuanta más cultura parece que más sensibilidad van poniendo. Yo tendría muchas cosas todavía a decir sobre el aporte de la teología feminista, pero ustedes van a leer quizás después, pero la única cosa que me parece todavía importante subrayar es que en América Latina, por ejemplo, nosotras teólogas feministas somos acusadas de neopelagianismo, ni siquiera sabemos muy bien qué quieren decir, neognosticismo, solo porque hablamos, por ejemplo, del movimiento Jesús, ¿no? Nosotras podemos ser del movimiento Jesús, o sea, que integra mujeres y hombres, incluso de identidades sexuales múltiples, distintas, ¿no? Y que creemos que nuestro mundo hoy necesita una apertura mayor de diálogo que nos salga de una metafísica muy rígida, de un orden de creencias muy rígido, para un orden de ternura, de ética, de descubrimiento unos de otros. Bueno, ahora empiezo la segunda parte porque tengo media hora. Entonces, esta segunda parte tiene que ver con el trabajo de muchas mujeres, sobre todo mujeres negras e indígenas de América Latina, como parte de este salto vital. Les digo que aunque he hablado de tantas dificultades, sigue el salto vital. El salto vital no es un salto sin injusticias ni sufrimiento. El salto vital no es un salto sin temores, sin miedos, sin amenazas, pero también sin flores, sin alegrías. Todo eso hay. Entonces, salto vital es una mezcla de pensamientos, sentimientos, pasos, ritmos de música, pero es salto vital porque anuncia ya desde el presente gente que vive de otra manera, gente que quiere vivir de otra manera. Entonces, esta segunda parte, siguiendo el camino de muchas autoras del feminismo del siglo pasado, muchas autoras hablan hoy de feminismo e interculturalidad, o feminismo y descolonización. Algunas también hablan de feminismo y postcolonialismo. Yo no quiero entrar en todas estas distinciones teóricas muchas veces, pero no podemos dejar de lado la contribución de muchos autores de India, de Palestina, de Estados Unidos, de aquí, muchos autores de América Latina como Enrique Dussel y Alejandro Quijano, Walter Mignolo, todos estos autores que son más bien teóricos. Pero yo quisiera subrayar autoras. Quiero subrayar autoras.
estas autoras son más bien mujeres indígenas con formación, con formación académica. Estas mujeres indígenas de formación académica, primero, tengo que hablar también de las mujeres negras, pero muy brevemente para todo eso. Es que estas mujeres indígenas, sobre todo de Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, y las negras de Brasil y Colombia, aunque todas marcadas por la tradición cristiana, algunas más y otras menos, introducen lo que se llama hoy epistemologías plural, feministas. Hay una socióloga boliviana, Silvia Rivera Cusicanqui, que habla mucho de esto. ¿Y qué quieren estas epistemologías? Epistemologías como maneras de conocer. O sea que nosotras en el mundo occidental estamos acostumbradas que el conocimiento viene de las universidades, viene de la academia. Una persona para conocer el mundo tiene que frecuentar las universidades, tiene que leer los libros que les han explicado quién son los indígenas, quién son los negros, de dónde han venido. Todos los brasileños andan y comen esto, todas las mujeres. Y entonces la descolonización del pensamiento que estas mujeres indígenas proponen es para pensar que hay otras maneras de entender nuestra realidad. Y hay también, para organizar los cambios necesarios, otros caminos, ¿no? Y ellas hablan mucho, y me encanta esto, de empezar siempre por el territorio yo. O sea, antes de decir el profesor Juan de Alfonso piensa, digo, yo lo que veo, lo que siento. O sea, tornar el territorio yo implicado en el conocimiento. Y esto es muy importante. Y en la misma línea de Silvia, con algunas diferencias, hay también lo que se llamó de feminismo comunitario, que se desarrolló muy particularmente en Guatemala, también en Perú, también en Chiapas, en México. Y hablo especialmente de Lorena Capnal, que es de Guatemala, que es muy interesante esta mujer, porque nosotros los blancos occidentales actuales, y esto es una tendencia muy grande hoy en Brasil, de hablar el políticamente correcto, es que tenemos que llegar a la tierra sin males del mundo indígena, y tenemos que llegar al buen vivir del mundo indígena. Y entonces Lorena Cabnal dice, ustedes no entienden nada, ustedes idealizan, ustedes romantizan, y con esto, por ejemplo, pasamos, yo estuve en el comienzo del año con un grupo en el centro de Brasil que desarrollaba esta teoría, fue muy interesante. Entonces ella dice, ustedes piensan, por ejemplo, que los varones indígenas eran muy respetuosos de las mujeres, pero no. Entonces ella dice que el mundo patriarcal de los indígenas
existía antes de la llegada del colonizador. Así que el colonizador agregó un patriarcalismo al patriarcalismo que ya existía. Ella dice, por ejemplo, ella habla de ella misma, ella fue por años violentada por su propio padre, indígena, líder indígena. Y entonces ella dice, esta visión romántica de que primero los indígenas eran salvajes, ¿no? Entonces podíamos matar los salvajes. Matamos los salvajes. Y no teníamos ningún problema de conciencia hasta que los jesuitas han protegido un poco más los salvajes, ¿no? No voy a contar toda la historia. Y después de salvajes, ustedes cambiaron los indígenas en buenos. Entonces los indígenas son buenos o pobres buenos, ¿no? O desgraciados y buenos. O sea que esto es de nuevo un otro tipo de patriarcalismo ingenuo. Y Lorena entonces nos dice que hay una consolidación de los hábitos, consolidación de los hábitos machistas de los pueblos originarios con la invasión europea. O sea que el encuentro de los dos machismos nunca fue revelado, pero sí. Entonces, por eso que hay que subrayar la interculturalidad. O sea que interculturalidad no es solamente el diálogo positivo, pero es también el intercambio de crueldades, es el intercambio de robo, es el intercambio de explotación de los cuerpos femeninos. Bueno, estos feminismos también, desde mi punto de vista, son salto vital. Esto es nuevo. Esto es nuevo, así como es nueva nuestra teología feminista, así como son nuevos los aportes del feminismo a las identidades, a las múltiples identidades, son nuevos también estos aportes epistemológicos y comunitarios que las mujeres indígenas nos traen, como también nos traen las mujeres negras. Por ejemplo, hay una recuperación muy fuerte de las religiones originarias, de los orichas africanos que han sido, digamos, en Brasil, brasilianizados, tornados brasileños, en Cuba cubanizados, en Haití haitizados. O sea que el vodú no es exactamente el mismo que las religiones afro-brasileñas, pero tiene una raíz y hay el fenómeno de interculturalidad, o sea, una mezcla de culturas que dialogan y que están ahí. Y las mujeres negras se están reorganizando. Yo sé que ustedes saben del asesinato de una consejera municipal de Río de Janeiro, Marielle Franco, que es una negra. En la celebración de 7 días de su muerte fue lindísimo. Ella es del culto afro-brasileño y se preparó una celebración ecuménica. Yo estaba allá, pero quien ha tenido la lideranza fue una sacerdotisa de rito afro y un sacerdote de rito afro, ¿no? Esto solo para decir
cómo esta interculturalidad se muestra hoy en nuestras sociedades. Y ahora la conclusión. ¿Tengo cuántos minutos? Bueno, 10 minutos. Bueno. En mi conclusión, quiero hablarles un poquito sobre una espiritualidad cristiana y ecofeminista. La pregunta espiritual, si quieren, que les hago, que nos hago. Y cuando digo espiritual, yo quiero decir algo muy sencillo. Espiritual quiere decir algo que tiene que ver con el soplo de vida. Solo esto, que continuamente necesitamos respirar. En este soplo de vida, que es el nuestro a cada instante, a cada momento, nos preguntamos al final, ¿quién somos nosotros seres humanos afuera del complejo vital que nos sostiene? ¿Qué somos nosotros, nosotras, afuera de este soplo tan necesario? ¿Qué es yo como ser humano? ¿Qué son los seres humanos afuera de este complejo de cosas que llamamos naturaleza? Pienso que la tradición bíblica ha percibido muy bien lo tanto que debemos a este complejo que llamamos de naturaleza. Basta ver los salmos, por ejemplo, como estamos siempre a miles de vueltas con el sol, con la alabanza al sol, a las estrellas, a los aires, a los vientos, e incluso la descubierta del misterio de Dios en la brisa suave. Todo eso es que esta constatación que parece tan obvia, muchas veces la olvidamos en el mundo de la razón patriarcal. Y nosotras feministas la hemos asumido, muchas de nosotras, no todas. De nuevo, la mezcla es importante y las distinciones también. La hemos asumido nosotras que nos decimos también ecofeministas. Y esto se empezó a darse en la década del 70, cuando muchos desastres ecológicos han tenido lugar en el mundo. Particularmente el primer gran desastre fue en Chernobyl, en Rusia. Entonces, delante de tantos desastres ecológicos, las mujeres, nosotras mujeres nos hemos dado cuenta que el desastre ecológico es un desastre que toca vitalmente las vidas humanas y que empezamos a tener conciencia de que al destruir la tierra con nuestras invenciones, con la explotación de la tierra, estamos también destruyendo nuestros cuerpos, que son parte de la tierra. O sea que el feminismo tiene que ver con la tierra.
En esta línea es innegable que estamos participando de un proceso de transformación de la conciencia humana. Y de tal forma que no podemos destacarnos más como seres humanos del conjunto del planeta. O sea que antes el planeta era como un objeto y ahora nos damos cuenta que somos parte del cuerpo del planeta. Esta es una conciencia muy fuerte y esta conciencia incluye la crítica a las creencias que sostienen las religiones, que jerarquizan no solamente los hombres en relación a las mujeres, pero los hombres en relación, los seres humanos en relación a los animales, a los vegetales, a los mares, a los ríos, todo hay como una jerarquía, como si pudiéramos matar a todos y sobrevivir como humanidad. O sea que la jerarquización dominadora y excluyente que se afirmó en relación a las etnias, a las identidades étnicas, a las clases, a los géneros, esta también se ejercitó en relación a la tierra y a todos los habitantes. Entonces, ¿qué significaría una espiritualidad ecofeminista? Lo que llamo espiritualidad ecofeminista, de nuevo, consciente de los límites de nuestro lenguaje, para expresar convicciones, emociones, tiene que ver con lo que llamo nuestra fe. Pienso que fe y espiritualidad se conectan. Aunque si vamos a buscar en el diccionario el significado de la palabra, hay distinciones, pero hay encuentros también. La espiritualidad quiere decir la manera de respirar, la manera que yo respiro en este mundo, la manera como yo respiro en este mundo es una manera crítica en relación a la soberanía de los dioses masculinos y de sus tradiciones. Y si hablo de cristianismo, somos críticas de la imagen masculina de Dios Padre, de la imagen masculina de su único Hijo, de la imagen masculina de nuestras creencias, del orden masculino de nuestras creencias que dominan. En mi espiritualidad, la destrucción que estamos causando al planeta necesita rever también las imágenes de nuestros dioses. Por eso introducimos hablar mucho más de misterio de la vida o misterio mayor que nos tece más allá de nuestras etnias, de nuestras animalidades y de nuestras humanidades. Estamos en este misterio. Y esto nos abre quizás para un universo humano distinto, donde no vamos a identificarnos tanto, cada uno en su parroquia, en su devoción, en su iglesia, pero quizás tendremos que abrirnos
mucho más unos a otros, porque todos estamos en este misterio mayor, en esta tierra que está en un sistema solar. La ciencia nos dice que el sol ya está en la mitad de su edad. O sea que si el sol está en la mitad de su edad, si tiene más 50 millones y millones, no sé, yo no sé estos cálculos. Nuestra vida es tan precaria, ¿no? Es un soplo. Quizás nuestra espiritualidad tendría que ser mucho más desde la precariedad y desde la belleza de la precariedad, porque el débil muere y otra cosa débil nace, y quizás aprender a amar las debilidades porque son únicas. Y así salimos de una espiritualidad del eterno para una espiritualidad del provisorio. Y con esto no quiero negar el pasado que hemos vivido, pues estoy segura que de alguna manera subsistirá. Y quizás subsistirá lo más bello, no podemos saber. La espiritualidad ecofeminista me dice que nunca, jamás vamos a tener una sociedad perfecta. Fundamentalmente somos imperfectos. Inventamos la palabra perfección porque la necesitamos, casi como un modelo, pero inventamos el cristianismo perfecto. ¿Pero qué es esto? Nada, no existe esto. La iglesia perfecta, la humanidad perfecta, la mujer perfecta, el hombre perfecto, la monja perfecta, todo perfecto, ¿no? El hijo, la hija perfecta. Pero lo que sabemos es que somos pura mezcla de tantas cosas, y que la vida es esta mezcla en mutación continua. No hay una perfección, armonía total, como si ya vamos a llegar a un orden perfecto. Estamos en camino con unos y otros, unas y otras. Un camino en un planeta chiquitito, también en transformación. Un planeta tan chiquito así. Cuando los cientistas dibujan, hay un puntito que se llama, un puntito en la Vía Láctea, como en el rabito de la Vía Láctea, un puntito que se llama Tierra, en un universo en mutación. O sea que la espiritualidad nos invita a contemplarnos la belleza desde este lugar pequeño que es el nuestro. Y este lugar donde nos sentimos bien es grande para nosotros. Y nos invita a una continua reverencia, a un continuo cuidado. Porque esta belleza que hoy vemos es pasajera. Es como un amor frágil, una rabia frágil, que está ahí. La vida es esta mezcla en la cual vivir y sobrevivir
tiene una condición, la condición de que seamos todos mezclados. Somos mezclados, tenemos que construir juntos nuevas políticas y organizaciones. Por eso que ahora hablamos mucho del local, pero también hablamos del global. Gracias. Hablamos del local y del global. Necesitamos de gobiernos globales para este puntito que se llama tierra, porque vamos a destruirlo si no tenemos cuidado. Y un puntito más pequeñito, como un polvito, se llama las iglesias cristianas. También necesitan nuevas políticas para que se organicen de otras maneras, para que no se crean representantes del dueño de la tierra. Eso es una tontería, ¿no? Eso es una tontería. ¿Quién representa este misterio infinito? Hemos inventado un concepto que llamamos Dios, pero la palabra Dios en el Génesis no quiere decir un hombre de barba. No quiere decir todo lo que es. Todo lo que es lleno de misterio. Todo lo que es. Entonces, en este todo lo que es misterio, tengo que terminar porque me han dado un solo minuto. Entonces, tenemos que creer en la interdependencia de todas las cosas, de nosotros todos. Y esta interdependencia exige una lucha feminista, por supuesto, y una lucha de muchos otros grupos. Y esta lucha constituye parte del salto vital de nuestra conciencia histórica en este actual momento. Por este salto vital, alabamos el fuego cósmico que nos da la vida y nos mueve. Alabamos el aire y respiramos. Alabamos el sol, la agua, el viento. Alabamos las estrellas, alabamos la fuerza que nos atrae mutuamente, alabamos la luz y la oscuridad, alabamos nuestros ancestros y nuestras herencias, alabamos la libertad, las emociones, los amores, alabamos este momento único en que estamos juntas, este momento en que somos unas para las otras, pan de vida, pan que compartimos y vivimos juntas. Gracias.
hacemos de nuevo todas estas emociones que circulan por nuestro cuerpo. Y voy a dar un pequeño obsequio de parte de... Que voy a dar un pequeño obsequio a Ivonne de parte de la organización. Con la expectativa de estos momentos, pues le vamos a pedir a Ivonne